Lucas capítulo 24, los versículos del 1 al 7. Quiero estar ministrando en esta mañana bajo el título Cristo, esperanza de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo, esperanza de vida. Lucas capítulo 24, los versículos del 1 al 7 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego, Dios mío, que tu palabra nos hable y nos ministre en esta mañana y cumpla el propósito por el cual tú le envías. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Domingo pasado hablábamos de la entrada de Cristo a Jerusalén. Establecíamos a través de la palabra el motivo, la misión por la cual Cristo entró a Jerusalén. Era morir en la cruz del Calvario para dar su vida por la humanidad. El viernes, Dios mediante, estuvimos celebrando culto de crucifixión, aleluya, y nos estuvieron ministrando acerca, aleluya, de ese día glorioso. Porque la crucifixión, aunque nos habla de muerte, pero la crucifixión de Cristo, aunque habla de muerte, no es derrota, es victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Victoria sobre el pecado, victoria sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas, victoria también, aleluya, sobre la muerte. Pero amados hermanos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, había mucha gente que le seguía, a los cuales se le llamaba discípulos. Pero al ver a Cristo ahí, muerto en la cruz del Calvario, ellos tenían una esperanza. Nosotros vemos, aleluya, en la palabra de Dios, como uno de los ladrones en algún momento le dijo a Cristo, aleluya: si tú eres Dios, aleluya, ¿no verdad? Si tú eres Dios, pues levántate de esta cruz, sal de esta cruz. Le recordó que si él había resucitado, aleluya, o había levantado mucho, porque si él era Dios, también no se levantaba de esa cruz. Era la idea que tenía este hombre que estaba allí al lado de él, crucificado en la cruz del Calvario. Pero yo pienso que quizás era la idea también de sus seguidores. Sus seguidores mantuvieron la esperanza hasta el final. Cristo en la cruz del Calvario es una idea mía, pero yo pienso que en algún momento se bajará de esa cruz. En algún momento se levantará de esa cruz, aleluya, y hará lo que nosotros estábamos esperando. Pero no se bajó de la cruz, murió en la cruz. Y al Cristo morir en la cruz, la esperanza de muchos de sus seguidores también murió. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando hablamos entonces de la resurrección de Cristo, tenemos que decir entonces que la resurrección de Cristo trajo esperanza a aquellos que la habían perdido. Trajo esperanza a aquellos que ya no la tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estamos predicando en esta mañana: Cristo, esperanza de vida. Y yo estaba estudiando la palabra de Dios. Decía: Señor, ¿qué palabra traerle a la iglesia? Y lo que hice fue estudiar la palabra de Dios, los textos bíblicos, aleluya, y decirle al Señor entonces de que a través del estudio de estos textos bíblicos, de alguna manera el Señor me hablara a mí, para yo entonces poder traer un mensaje en esta mañana. Y comencé a estudiar la palabra de Dios y la dividí entonces en 3 etapas. Y de esas 3 etapas, de esa palabra de Dios acerca de la resurrección, es de lo que quiero estarles hablando en esta mañana. Esa primera etapa de la palabra de Dios, de la cual quiero estarle hablando, le puse por título: la palabra de Dios dada. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estoy hablando de la palabra de Dios dada, me estoy refiriendo
a todos esos momentos en que Cristo habló, en que Cristo declaró una palabra acerca de su resurrección entre los muertos antes de morir en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Lo lindo, lo precioso, lo grandioso de Cristo, aleluya, no es que habló que iba a resucitar de entre los muertos después que resucitó. Dijo que iba a levantarse de entre los muertos antes de ser crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Así le dijo un día al pueblo, aleluya, ustedes, aleluya, derribarán este templo, pero en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su resurrección de entre los muertos. Veamos entonces de manera rápida cada palabra dada por Jesús, aleluya, cada palabra dada por Dios a través de Jesús acerca de su resurrección antes de morir. Estoy tratando de darle un orden lógico a la aparición de cada una de estas palabras, aunque no es siempre fácil. La mayoría de los comentaristas dice que en 3 ocasiones, aleluya, fundamentales, por lo menos al mínimo, Cristo habló de su resurrección ante los muertos. Yo lo había dividido no en 3 sino en 4, y quizás le explique ahorita por qué lo divido en 4 y no en 3. La primera la encuentro en Lucas capítulo 9, versículo 22. Había ocurrido la multiplicación de los panes y los peces. Y después de la multiplicación de los panes y los peces, Cristo le hace una pregunta trascendental a sus discípulos. Le preguntan, ¿qué piensan la gente que yo soy? Los discípulos comienzan a hablarle y en un momento determinado entonces Cristo le dirige la pregunta a ellos diciéndole, ¿y ustedes? ¿Quiénes creen o qué piensan que yo soy? Y ahí vino esa declaración, aleluya, del apóstol Pedro cuando declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Pedro declara esa palabra y Cristo está reunido juntamente con sus discípulos, la Biblia nos dice que Jesucristo estaba en Cesarea de Filipo. Después de esa declaración, aleluya, le dice Cristo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La segunda ocasión en que encontramos, aleluya, que Cristo habla acerca de la resurrección de entre los muertos, de su resurrección entre los muertos, es cuando Cristo se encontraba en Galilea. Alabado sea el nombre del Señor. La mayoría dice que esta es la segunda ocasión, pero yo en esta segunda ocasión, aleluya, veo 2 veces que Cristo habla acerca de su resurrección. Lo que para otros es 2, yo lo dividí entonces como 2 ocasiones en la misma Galilea, en el mismo momento en que Cristo habla acerca de la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo encuentro en Marcos capítulo 9, versículo 9. Cristo sube al monte y ahí en el monte, aleluya, vemos lo que se le conoce como la transfiguración de Cristo, y ellos son testigos de este evento glorioso. Pero dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ellos habían sido testigos, habían visto a Cristo, aleluya, hablando con Elías, con Moisés, acerca de su muerte. Pero cuando descienden, aleluya, Cristo le dijo, no se lo cuenten a nadie, manténganlo en secreto, aleluya, hasta que yo no resucite de entre los muertos. Y es ahí también en Galilea, cuando baja del monte, a lo que le ven, a lo que otros dicen que es la segunda declaración, pero yo la veo entonces como la tercera, aleluya, en ese mismo espacio que está en Mateo capítulo 17, versículo del 22 al 23, aleluya. Pero Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23 es un texto paralelo de Marcos capítulo 9, pero los versículos del 30 al 32, aleluya. Por eso le decía que lo veo ahí en 2 ocasiones, Marcos capítulo 9, versículo 9 y Marcos capítulo 9, versículo del 30 al 32. Mateo 17, 22 y 23 dice Cristo, aleluya, cuando desciende de ese monte,
Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Y encuentro entonces la tercera ocasión en que Cristo hace esta declaración, aleluya. Lucas capítulo 18, versículos del 31 al 33. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. La primera declaración fue en Cesarea de Filipo. La segunda declaración fue en Galilea. Y la tercera declaración, aleluya, es cuando van subiendo a Jerusalén. He aquí subimos a Jerusalén. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. La palabra de Dios dada. Dios hablando a través de Jesús antes que las cosas ocurrieran, antes de que se produjera, aleluya, la resurrección de entre los muertos. Dios dio una palabra, pero quiero hablarle ahora de una segunda etapa, que es la palabra de Dios recibida. ¿A qué me refiero con la palabra de Dios recibida? Cómo la gente a la cual Cristo le habló acerca de su resurrección, cómo recibieron esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mateo capítulo 16, versículo 22. Cuando Cristo le habla a sus discípulos de que tenía que morir, se levanta entonces Pedro y dice Pedro toma aparte a Jesús y dice que comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Yo no entendía totalmente el sentido, aleluya, de cuando la Biblia dice que Pedro toma a Jesús y comenzó a reconvenirle. No me llevaba toda la idea, no me llevaba todo el sentido, porque no es una palabra frecuente que nosotros utilicemos. Pero cuando comencé a estudiar la palabra y vi el significado de la palabra reconvenir, alabado sea el Señor, dice que es juzgar, reprender, reñir, hallar falta, exigir severamente, ordenar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú ves el significado de la palabra, te das cuenta de qué manera Pedro tomó a Cristo y de qué manera, aleluya, él dijo estas palabras. Alabado sea el Señor. En otras ocasiones les he dicho que a veces hay palabras, como nosotros lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, muchas veces usted se lleva el sentido completo cuando sabe el tono, cuando sabe la idea. Y parece que Pedro comenzó a reconvenirle, Señor, pero no fue así de esa manera. Ese Pedro impetuoso, gloria a Dios. Si nosotros tradujéramos esto, tomándole aparte, comenzó a juzgarle, comenzó a juzgar a Cristo, comenzó a juzgar a su maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Como diciendo, lo que vas a hacer está mal, lo que vas a hacer es incorrecto, lo que vas a hacer es impropio. Comenzó a reprenderle. Da la idea que Pedro riñó con su maestro, discutió con su maestro por lo que su maestro les acababa de decir. Pedro no se lo dijo con palabras suaves. Pedro le exigió a Cristo de manera severa, le ordenó que no hiciera lo que pensaba hacer. Alabado sea el Señor. No juzguemos a Pedro. Pedro tenía una idea del Mesías, como la tenía la mayoría de la gente. Pedro no podía conectar la idea de un Mesías en la cruz. Por eso reaccionó de forma violenta verbalmente.
Pedro no podía entender, aleluya, aunque Cristo le habló de muerte, pero también le habló de resurrección. Pedro no se enfocó en la resurrección. Pedro no podía oír otra cosa. Los oídos de Pedro es como si se hubieran cerrado, aleluya, y no le permitió escuchar acerca de la resurrección, porque lo único que llegó a los oídos de Pedro, que él entendió, quiso entender, era que su maestro, su líder, el Mesías, iba a morir en la cruz del Calvario. Su mente se cerró ante la idea de un Cristo doliente, de un Cristo sufriente. No estaba en la mente de los discípulos un Cristo que sufriera, un Cristo doliente. Alabado sea el Señor. ¿Cómo recibieron otros la palabra recibida por Cristo acerca de la crucifixión y resurrección de entre los muertos? Marcos capítulo 9, versículo 10 dice la palabra de Dios: y guardaron la palabra entre sí. Cristo les habló y la guardaron en secreto, no se la comunicaron a nadie, pero entre ellos, dice el versículo 10, discutiendo, dice que discutían, haciéndose la siguiente pregunta: ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? No entendían cuando Cristo les estaba hablando de la resurrección de entre los muertos. No entendieron, amados hermanos, de la resurrección hasta que no le vieron resucitado. La muerte de Jesús significó para ellos el final de todo, el final de toda esperanza. Mateo 17, la segunda parte del versículo 23, nos habla de otra reacción de sus discípulos al oír estas palabras. Y dice: y ellos se entristecieron en gran manera. Aleluya. Reaccionaron diferente a la primera vez. La primera vez Pedro reaccionó de manera violenta. Ahora Jesús por segunda ocasión les habla acerca de su muerte y de su resurrección. Y tampoco, aleluya, se enfocan en la resurrección, sino en su muerte. Y reaccionaron entonces con una profunda tristeza. ¿Cómo quedaron los discípulos? ¿Cómo estaban cuando Cristo les habló acerca de su muerte? Profundamente tristes. ¿Cuánto más, amados hermanos, cuando le vieron clavado en la cruz del Calvario? Lucas 18:34 nos habla de otra reacción de los discípulos. Cristo les habla y dice: pero ellos nada comprendieron. No entendían lo que Jesús les estaba hablando acerca de la resurrección. Nada comprendieron de estas cosas. Dice: esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía, no podían entender. Y la última reacción de cómo la gente recibió esta palabra la veo en los fariseos y en los escribas, que en un momento determinado después de la muerte de Cristo, dice la palabra del Señor, aleluya, en Mateo 27, versículo del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. ¿Cómo reaccionaron ante esa palabra de que Cristo iba a levantarse de entre los muertos? Creyeron que Jesucristo era un mentiroso, un engañador. Dijo, viviendo aún, después de 3 días, dijo que iba a resucitar de entre los muertos. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero ir entonces a una tercera etapa y última. Les hablé de la palabra dada, la que Cristo dio acerca de su resurrección antes de morir. Les hablé de la palabra recibida, cómo ellos recibieron la palabra cuando Cristo les habló de su crucifixión y de su resurrección. Pero en la tercera etapa quiero hablarle de la palabra de Dios cumplida. Dios cumple todo lo que promete.
Dios cumple todo lo que promete. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien que tenga promesa de Dios para su vida? ¿Hay alguien que tenga promesa de Dios para su familia? ¿Hay alguien que tenga promesa de Dios para este tiempo? Alabado sea el nombre del Señor. La resurrección de Cristo nos confirma que Dios cumple todo lo que promete. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nadie le creyó. Nadie le entendió. Nadie comprendió. Pero cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le dio una palabra a José. Y cuando Dios le dio una palabra y un sueño a José, sus hermanos no la entendieron. Sus padres tampoco la entendieron. Aparecieron obstáculos y pareció, aleluya, que esa palabra y ese sueño era sepultado cuando lo tiraron en una cisterna, cuando lo vendieron como esclavo. Pero recuerda, Dios cumple todo lo que promete. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Qué importante que Dios nos hable. Qué importante que Dios nos ministre directamente a nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Cuando Dios nos habla, no siempre todo el mundo va a entender lo que Dios nos habla y lo que Dios nos ministra. A veces Dios te ministra determinadas palabras que te parecen tan grandes, aleluya, que ni se las puedes comunicar a otros porque no la van a entender. Porque te podría juzgar, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando es Dios quien te habla, cuando es Dios quien te ministra, aunque hay obstáculos, aunque otros no crean, bendito sea el nombre del Señor, aunque otros se levanten, aleluya, Dios cumple todo lo que promete. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A veces se levantan las circunstancias. Y cuando tú miras las circunstancias, todas las circunstancias es contrario a lo que Dios te habló, a lo que Dios te ministró. Cuando tú miras las circunstancias, parece que no se va a cumplir la palabra. Parece que la palabra era cosa tuya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pero cuando Dios da una palabra, hace lo que pase, aunque no veas nada, no pierdas la esperanza, porque Dios cumple todo lo que promete. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo que se iba a levantar al tercer día y se levantó. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios siempre, siempre se cumple. Alabado sea el Señor. Por eso, la primera señal del cumplimiento de la palabra de Dios es el sepulcro vacío. Es la tumba vacía. Las mujeres que le seguían fueron, aleluya, con sus especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, conforme a la costumbre. Pero si van con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, nos da a entender que ellas iban para encontrarse con un muerto. Pero Dios cumple todo lo que promete. Alabado sea el Señor. Se les había olvidado
lo que Cristo había dicho acerca de la resurrección. Pastor, ¿en qué usted se basa para decir que se les había olvidado? Cuando ellos llegan al sepulcro y ven la piedra movida y ven, aleluya, el sepulcro vacío, dice la palabra de Dios, aleluya, que había allí dos ángeles con vestiduras resplandecientes, las cuales le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Alabado sea el Señor. Si lo parafraseáramos, pudiéramos decir: ¿por qué venís a buscar un muerto si él está vivo? Bendito sea el nombre del Señor. No está aquí, sino que ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y los ángeles le recordaron las palabras que Jesús había dicho antes de morir. Y dice la palabra de Dios que entonces ellas se acordaron de esas palabras. Entonces fueron corriendo a donde estaban a los discípulos a comunicarle lo acontecido. No solamente el sepulcro vacío es confirmación, aleluya, de que Dios cumple todo lo que promete. Lo segundo que yo veo como confirmación, aleluya, del cumplimiento de la palabra de Dios acerca de la resurrección son las apariciones de Jesús. Hay debate sobre eso, pero se piensa que aproximadamente Jesús se apareció 11 veces, ya sea de manera individual o de manera colectiva a sus discípulos. Solamente quiero destacar algunas de sus apariciones, no todas, para confirmar, aleluya, el cumplimiento de la palabra de Dios. La primera persona a la cual Cristo se le aparece fue a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Con la palabra de Dios, lo que sí podemos atestiguar es que María Magdalena era una mujer a la cual el Señor le echó fuera 7 demonios. La tradición, yo recuerdo un día, hoy le escribí a Vladimir desde temprano, Vladimir que está en Chile. Un día yo predicaba sobre eso y Vladimir me dijo: pastor, pero ¿de dónde la gente saca que María Magdalena era una prostituta? Porque siempre se dice que María Magdalena era una prostituta, pero la Biblia no dice que María Magdalena era una prostituta. Es la tradición. Todo el mundo pensaba que era una mujer de la vida, bendito sea el nombre del Señor, y así pasó esa tradición. Yo no estoy diciendo que no sea cierto, simplemente estoy diciendo que la Biblia no lo dice. A lo mejor la tradición siguió por la gente que la conocía desde aquel tiempo. Lo que sí estamos seguros, aleluya, es que el Señor echó fuera de ella 7 demonios. Alabado sea el Señor. Si echó de ella fuera 7 demonios, por lo menos estaba atormentada, por lo menos estaba atada, por lo menos no era libre y no podría sentirse bien. Cristo le dio liberación a esta mujer. Y si la tradición fuera verdadera y Jesús la sacó, aleluya, de ser una mujer prostituta, si fuera verdad, Cristo también cambió la vida de esta mujer. Alabado sea el Señor. Y es a esta mujer, a la primera persona a la cual Cristo se le aparece. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 20, versículo del 11 al 16 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Fue ese día al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Yo quiero que usted trate de meterse en la historia. Yo quiero que usted pueda o trate de entender lo que era Cristo para María Magdalena. Cristo hizo por ella lo que nadie más pudo hacer. Cristo le cambió la vida a esta mujer. Y esta mujer se convirtió en una seguidora de Jesús. Pero cuando ella le ve en la cruz del Calvario
estaba viendo, aleluya, morir a quien le había cambiado la vida, a quien le había amado tanto, a quien le había transformado. Por eso es cuando ella va al sepulcro, aleluya, está llorando. Hay una profunda tristeza en esta mujer, porque ha perdido a su maestro, ha perdido a alguien tan especial. Yo creo que la persona más importante para esta mujer. Y estando allí llorando, dice que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Dice, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mire las palabras de los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No solamente porque Cristo había muerto, sino que ella está entendiendo ahora que al ver el sepulcro vacío y no ver el cuerpo de Cristo, se han robado el cuerpo de su maestro. Y eso profundiza su dolor. Se han llevado a mi Señor. Esa palabra, a mi Señor. Cuando usted ve la Biblia, los mide Dios. Cuando David dice, aleluya, Jehová es mi pastor, Jehová es mi roca y mi fortaleza, Jehová es mi castillo. Habla de intimidad, habla de alguien especial. Yo no sé si tú puedes decir en esta mañana algo como eso. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi todo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Eso significa mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, no muerto, sino vivo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice las mismas palabras que le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Alabado sea el Señor. Y enseguida, cuando le dijo María, reconoció su voz, reconoció que era su maestro. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Alabado sea el nombre del Señor. María Magdalena fue la primera testigo, aleluya, de que Dios cumple su palabra. Cristo dijo que se iba a levantar y a resucitar de entre los muertos, y esta mujer estaba siendo testigo de ese poderoso acontecimiento. Quiero hablarle de otra aparición. Dos discípulos que van camino a Emaús. Cuando estos discípulos van camino a Emaús, ya habían escuchado a las mujeres que habían ido al sepulcro decir que Cristo había resucitado de entre los muertos. Aleluya. Y ellos van caminando, y cuando van caminando van debatiendo el uno con el otro acerca, van hablando acerca de Jesús. Y Jesús se le acerca, pero dice que los ojos de ellos estaban velados, no identificaron de qué era Jesús. Jesús le pregunta: ¿de qué están hablando? Y ellos le dicen: pero tú eres el único forastero que no conoce lo que ha acontecido en Jerusalén. Pero hay una palabra que me marca en la conversación de estos dos discípulos con Jesús. En Lucas capítulo 24, versículo 21, cuando ellos le dicen a Jesús sin saber que era Jesús: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No sé si usted entiende esas palabras. Nosotros esperábamos que Él redimiera, liberara a Israel, pero no ocurrió. Lo vimos morir en la cruz del Calvario. Pero Él también nos dijo, cuando dice: oye, el tercer día está diciendo, ¿qué están diciendo ellos? Él nos dijo que se iba a levantar, que se iba a resucitar de entre los muertos al tercer día.
Y hoy es el tercer día. Y no vemos nada. No creyeron lo que le habían dicho las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Llegan a la ciudad de Maús. Ellos invitan a Jesús, sin saber que era Él, a quedarse con ellos. Y están sentados todos a la mesa. Estoy del versículo 30 al versículo 32 de Lucas 24. Y cuando están sentados a la mesa, Jesús toma el pan y lo bendice, lo partió y les dio. Y esto les recordó algo. Esa última cena que Jesús había tenido con ellos antes de morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Alabado sea el Señor. El efecto del Cristo resucitado. En primer lugar, dice la palabra que les abrió los ojos. Y en segundo lugar dice que les abrió las Escrituras. Pudieron entender la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo sigue abriendo los ojos hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchos pueden decir amén. Amén. Pero yo antes estaba ciego. Amén. Sin entendimiento. Discutiendo ahí con mi amigo, tratando de mostrarle de que Dios no existía a través de filosofías humanas. Yo antes estaba ciego, aleluya, siendo seguidor de hombre. Pero Cristo me abrió los ojos. Pero Cristo me abrió los ojos. ¿Cuántos hay aquí, aleluya, al cual Cristo le ha abierto los ojos? Alabado sea el nombre del Señor. Algunos estaban en la idolatría, llamándole dioses a lo que no era dioses, llamándole dioses al palo y a la piedra, aleluya, teniendo total devoción, aleluya, a los ídolos. Pero hoy están aquí, alabando y glorificando al Rey de Reyes, al Cristo resucitado, porque Cristo le abrió los ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Señor, te rogamos que en esta mañana, si hubiera alguien que nos visita en esta mañana, tú le abras los ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. La tercera aparición que quiero compartir con ustedes es la aparición a los discípulos. Cuando se le aparece a los discípulos, pero estando Tomás presente. Porque Cristo se le había aparecido a 10 de sus discípulos y Tomás estaba allí presente. Y cuando los discípulos le están diciendo a Tomás: hemos visto al Maestro. Aleluya. Estoy en Juan capítulo 20, del versículo 24 al 29. Cuando le dicen a Tomás que habían visto a Cristo, dice: al Señor hemos visto. Miren lo que Tomás le responde: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere en mi dedo, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo cambió también, aleluya, la vida de este ser. No creía. Así hay gente que para ver o para creer tienen que ver.
Usted sabe que para yo convertirme tuve que ver. Me tuvieron que ver, llevar una campaña de sanidad y milagros. Llegué allí ateo. Pero cuando yo vi la locura que se formó ahí en ese templo, locura en el buen sentido, bendita locura, viendo las sanidades y viendo los milagros, Señor, ¿pero qué es esto? Sin darme cuenta, cuando estaban diciendo quién quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, ahí estaba yo con mis manos levantadas recibiendo a Jesucristo como Salvador personal. Gracias al Señor que tiene misericordia aún de los escépticos, de lo que en algún momento necesitamos ver para creer, pero en su misericordia, aleluya, nos permitió ver. Tomás necesitaba ver y Jesús en su misericordia le permitió ver lo que él necesitaba ver. Pero Tomás fue testigo de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Tomás fue testigo de que Dios cumple su palabra. Alabado sea el Señor. Cuarta aparición. La aparición a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. Estaban allí los discípulos en el mar de Galilea. Y Simón le dice al resto de los discípulos: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Alabado sea el Señor. Ya Pedro había visto ya a Jesús. Ya los discípulos en algún momento habían visto a Jesús, pero todavía estaban desenfocados. Todavía no estaban claros en la misión. Porque cuando Cristo les llamó, les dijo: ya no serán, aleluya, más pescadores, sino que serán a partir de este momento pescadores de hombres. Y ahora Cristo llega al mar de Galilea y los encuentra ¿dónde? En el lugar en donde los sacó. Bendito sea el nombre del Señor. Desenfocados. Por tanto, Cristo resucita, se les presenta a ellos en el mar de Galilea para enfocarlos en la misión, pero también para algo. Porque recuérdense que ese Pedro impetuoso que le dijo a Cristo: aunque otros se escandalicen, yo no me escandalizaré. Estoy dispuesto a ir contigo, aleluya, a la cárcel, aleluya. Le negó 3 veces. Había un peso en la vida de este hombre, pero Cristo se le aparece resucitado no solamente para enfocarles en la misión, no solamente para enfocarles en el llamado, sino para restaurar la vida de este hombre, aleluya, que posteriormente fue el líder de la cristiandad, aleluya, en Jerusalén. O entre los apóstoles, en un momento determinado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quinta y última aparición de la cual quiero compartirle. Es una aparición, aleluya, peculiar, porque ocurre después que Cristo ya ascendió a los cielos. Pero la Biblia la recoge como una aparición de Jesús a uno de sus discípulos, a uno de sus apóstoles, pero que en ese momento no era apóstol ni era discípulo. Hechos capítulo 9, versículo 15. Alabado sea el Señor. Jesús se le aparece a ¿quién? A Saulo. Saulo, que iba para Damasco pidiendo cartas, respirando amenazas, respirando muerte. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y encuentro en el versículo 15 de Hechos capítulo 9 de este hombre que era un perseguidor al cual Cristo se le reveló, Cristo resucitado. Cristo dijo acerca de este hombre, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. Voy concluyendo ya en esta mañana. El Señor dio una palabra, la palabra dada. Declaró que iba a resucitar aún antes de morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo la gente recibió esa palabra? Con tristeza. Algunos buscaron esa palabra, otros no creyeron, no la entendieron, pero al final Dios cumplió su palabra resucitando de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo pensaba en todo esto. He hablado de discípulos, de gente que anduvo con Jesús y nadie entendió ni creía la palabra de Dios. Pero me llama la atención algo. Uno que no anduvo con Jesús, uno que era un malhechor, uno que era un ladrón, uno que no tuvo la oportunidad de oír todo lo que oyeron los discípulos. El ladrón que estaba al lado de él en la cruz. Alabado sea el Señor. Esas palabras del ladrón, aleluya, gloria al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. ¿Está viendo? El ladrón, por fe, por revelación de Dios, no sé, pero creyó y entendió que la vida de ese hombre que estaba crucificado al lado de él no terminaba allí. Alabado sea el Señor. El ladrón vio esperanza en la vida de ese hombre que estaba al lado de él y declaró, cuando vengas en tu reino, pero le está diciendo, cuando vengas en tu reino, a alguien que está muriendo juntamente con él. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Nadie creyó. Pero este hombre que no tuvo esa oportunidad, aleluya, de andar con Jesús, estaba entendiendo. Alabado sea el Señor. Que la vida de ese hombre no terminaba allí en la cruz. Que no era un hombre cualquiera, que era un rey que volvería. Como creyó en Cristo, aleluya, encontró esperanza. Cuando Cristo le dijo, de cierto, aleluya, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le dio esperanza a este hombre. Cristo le dio vida. Porque cuando estamos hablando de resurrección, ¿qué cosa es resurrección? Resurrección es vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Resurrección es vida. Cristo es vida. Yo vine, aleluya, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. El que tiene a Cristo tiene vida. El que tiene a Cristo tiene esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos hablando de resurrección, estamos hablando entonces de victoria. Estamos hablando de esperanza, estamos hablando de vida. Por eso Jesús declara, Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, alabado sea Cristo. Santo es el Señor. Magdalena estaba muerta, atada por los demonios, amor atada por la vida. Pero Cristo le dio esperanza
y le dio vida. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Los discípulos de Maús iban tristes, perdieron su esperanza. Nosotros creíamos que Él nos libertaría, pero el ver a Cristo resucitado les dio esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tomás no creía, un escéptico, aleluya, pero Cristo le dio esperanza y le dio vida. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Santo es el Señor. Iglesia, nosotros creemos en un Cristo que está vivo, en un Cristo que se levantó de entre los muertos. La resurrección de Cristo nos dice: Dios cumple todo lo que promete y no hay nada que sea imposible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Gloria a Dios.